Padre, queremos dirigirnos a ti, Señor, en oración por medio de Cristo nuestro Señor, porque solo por Él podemos tener entrada ante tu trono celestial. Solos no podríamos jamás. Manchados y arruinados por el pecado, jamás podríamos permanecer un solo momento delante de ti, Señor, porque tú eres santo, santo, santo y santo. Sí, hasta el sol y la luna, Señor, pierden su brillo ante tu gloria y tu majestad. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo hoy nuevamente, Señor, pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra pueda caer en buena tierra y así pueda producir el efecto esperado, Señor. Que seamos de aquellos cristianos que oyen la palabra para hacerla, para practicarla. Hay en nosotros un principio terrible de pecado que nos acompaña, que entorpece nuestro avance, nuestro crecimiento en la gracia. Por eso te rogamos que tu Espíritu pueda ayudarnos en este día nuevamente, para que tu palabra pueda producir efectos que tú has establecido por medio de tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, a mis hermanos, para que delante de ti, Señor, podamos ser edificados para tu gloria, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Por algunos minutos vamos a considerar el texto que nosotros tenemos, que en sí habla sobre un solo tema. ¿Ya? Son instrucciones para no hacer discriminación dentro de la iglesia local. Eso es el tema que nosotros tenemos. Sin embargo, hay un trasfondo del cual nosotros veníamos ya hablando, y ese trasfondo va a ser tratado en todo el capítulo 2 de esta epístola, que son las evidencias de una conversión verdadera. ¿Cómo saber si yo soy realmente convertido? ¿Cómo saber si yo realmente estoy profesando el cristianismo que Dios ha establecido en su palabra? Y ya hemos visto varios principios. Por ejemplo, los que han nacido de nuevo, dice la palabra, ellos oyen la palabra de Dios. Luego, no solamente la oyen, también la hacen, la practican. Después Santiago va a decir de que un cristiano verdadero es una persona que se despoja de toda inmundicia y de todo pecado que pueda ser encontrado en él. Y más adelante después vimos que el cristiano verdadero, él es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Es una persona que refrena, que tiene el control sobre su lengua. Él tiene un filtro. Es una persona que tiene preocupación con sus compañeros de viaje. No es un ermitaño aquí en este mundo. Es una persona que siempre está mirando tanto hacia arriba como hacia los lados por si hay alguna viuda o hay algún huérfano o algún enfermo o a alguien que necesite de ayuda para poder tenderle la mano. Esas son todas evidencias que nos hablan de una conversión verdadera. Y Santiago se preocupa bastante en acercar estos dos principios importantes de, por un lado, confesar la sana doctrina y por otro lado, vivir. O sea, lo que yo creo debe ser vivido. Y más adelante, en la próxima exposición, vamos a ver como que la conclusión de todo esto, donde había gente que decía, no, yo creo en Dios, yo tengo fe, pero no tenían obras. Y Santiago va a decir
que la fe sin obras es muerta. Esa fe de solamente hablar, hasta los demonios la tienen. Y es más, ellos incluso llegan a temblar. Entonces aquí nosotros estamos hablando de las evidencias de una conversión verdadera. En el texto que nosotros tenemos, que vamos a abordar hoy, trata sobre la evidencia también de una iglesia saludable. Sabemos nosotros, lo sabemos por experiencia y lo sabemos porque la Biblia lo enseña. Los que son convertidos son personas que se congregan, son personas que deben congregarse, deben pertenecer a una iglesia local. Ninguna mano sobrevive fuera del cuerpo. No hay un cuerpo decapitado que funcione. Así también todos los cristianos deben congregarse en iglesias locales. Sin embargo, nosotros no somos, en el sentido más extenso del término, nosotros no somos una comunidad de personas intachables, donde hemos llegado al nivel de la perfección. Nunca nosotros vamos a poder. Somos nosotros la iglesia local. Cada iglesia local, donde usted vaya, es un condominio de pecadores. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de vivir en un condominio. ¿Ya? Y sabe usted que hay un poco más de protección y un poco más de seguridad. Pero hay problemas. Hay problemas. Que uno es más bochinchero, que el otro no saca bien la basura, que infinidad de problemas. La iglesia es un condominio de pecadores, compuesta por personas que han sido lavadas, regeneradas, pero que sin embargo tienen una naturaleza pecaminosa. Y a veces pueden surgir dentro de la iglesia ciertas prácticas y costumbres que a veces ni siquiera se ven afuera. De ahí que Santiago toma la pluma y escribe sobre ciertas cosas que estaban ocurriendo en una iglesia específica, local, que nosotros no sabemos cuál era. De tal forma que lo que él escribe, no lo escribe porque algún día, alguna iglesia podría estar pasando o podría pasar por esto. Era una iglesia que estaba pasando por problemas, donde había discriminación, donde había acepción de personas, donde habían personas que se consideraban jueces de los demás. Y todo esto dentro de la iglesia. A mí me hace pensar que, hermano Jordan, por favor, cierre la puerta, que los perros van a invadir el templo y todo. A mí me hace pensar que esta iglesia a la cual Santiago escribe esta carta, parece que, para que nosotros lo pudiéramos entender mejor, es como que si Coronel aquí fuese una ciudad que estuviese siendo fundada, ¿ya? Y nosotros venimos de varias partes y todos nosotros aquí trabajamos fuera. Entonces el hermano Danilo es jefe de ustedes, o Daniel. De tal forma que todos estamos trabajando en la construcción de la ciudad. Y habían roces, obviamente. Y toda esa gente que trabajaba en los campos, construyendo, los días domingos se reunían en la iglesia. Y los problemas que ellos tenían fuera, parecía que dentro de la iglesia continuaban. De ahí que él exhorta para que los problemas que ellos estaban teniendo fuesen erradicados. Estas exhortaciones que nosotros encontramos aquí, ellas no son la base para que alguien pueda estar predicando o hablando sobre un evangelio social.
la lucha de las clases. La iglesia tiene que levantar esta bandera roja de la rebelión contra las clases dominantes. Algunos incluso cuando leen esta parte de la Biblia dicen, la Biblia también tira un poquito hacia el comunismo, el socialismo. Santiago no tenía jamás esa idea en su mente. Sería un absurdo imponer una idea al autor que él no la tenía. Es por eso que la persona que interpreta las escrituras sagradas, cuando va a exponer la escritura sagrada, ella tiene que buscar en oración y por medio del Espíritu de Dios llegar al pensamiento original que tenía el autor y no ponerle una ropa que él nunca usó y así torcer la palabra de Dios. La escritura sagrada, el autor sagrado, cuando él toma la pluma y empieza a ser inspirado por el Espíritu de Dios para escribir, tenía solo una idea. Las aplicaciones son varias, pero la idea es una sola. Es por eso que cuando algunas personas o algunos dichos predicadores toman parte de las escrituras y le dan un sentido que el autor original nunca tuvo, jamás tuvo, de amarrar, de decretar, de declarar, de tomar pose de la bendición. Eso jamás el autor original lo tuvo en mente. Pero las personas van y construyen una doctrina, costumbres que les beneficia y buscan textos que apoyen aquello. Eso es sacar a la Biblia de contexto. Eso técnicamente en hermenéutica se llama eisegesis, ¿ya? Que es tener una idea y ir a la Biblia y buscar apoyo para apoyar esa herejía. De tal forma que este texto que nosotros tenemos ante nosotros no tiene nada que ver con un evangelio social, ¿ya? Y apoyar las demandas sociales de un sindicato. Además que la iglesia no es sindicato. ¿Entendió? La iglesia no es sindicato. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muy diferente de lo que nosotros podemos encontrar afuera en el mundo. Haciendo una introducción a este texto, que nosotros lo vamos a ver como que de arriba, porque en varios textos él trata solamente sobre un tema. Así como más adelante en el capítulo 3, en 12 textos, Santiago va a tratar también sobre un solo tema, que es la lengua, el uso de la lengua. Ahí también le vamos a dar para que ustedes cambien, para que cambiemos y seamos reyes y señores de nuestra lengua, no nos metamos en problemas. De forma introductoria, al ver este texto, nosotros podemos concluir, amados hermanos, que cuando el Evangelio él llega a la vida de una persona, ¿ya? Cuando el Evangelio penetra en el corazón de un ser humano, lo primero que hace en él es cambiar su mentalidad. Porque el Evangelio no tiene por objetivo inicial tocar las fibras de la emoción, emocionar, hacer llorar a la gente. Porque si es para llorar, entonces colocamos música melancólica y empezamos a hablar sobre temas tristes, ¿ya? De aquel niñito que le rayó el auto al papá y el papá fue y le pegó y le cortó ¿ya? Y ahí después el niñito le dijo, papá, tú tienes tu auto, pero yo no tengo mis manos. Y la gente llora. El Evangelio no tiene por objetivo emocionar a las personas. Además que la emoción es pasajera. Dura un rato, es como la espuma, después baja. El Evangelio tiene por objetivo alcanzar nuestro corazón. Afecta las emociones. Aquí no estamos negando eso. Una persona que quede bajo convicción de pecado, ella va a llorar. Ella va a ser quebrantada, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que la persona entienda, comprenda, es traernos a juicio, a razón,
iluminar nuestra mente. Entonces, lo primero que hace el Evangelio cuando llega al corazón de una persona, le ilumina la mente. Y la mentalidad de la persona cambia. Deja de tener una mentalidad mundana y pasa a tener una mentalidad cristiana, bíblica, marcada por algo que nosotros conocemos como la ley de Dios. Probablemente estos hermanos que se estaban congregando en esta iglesia o en esta sinagoga traían los mismos problemas que tenían fuera, lo estaban trayendo hacia adentro de la iglesia. Y habían costumbres que no estaban agradando a Dios. Entonces, cuando Dios opera en un corazón, en una persona, la mentalidad cambia. Ya hablamos diferentes, nos vestimos diferentes, frecuentamos ciertos lugares que antes no lo hacíamos, porque cambió nuestra mentalidad. Jesús siempre tuvo el cuidado de que las personas que lo seguían entendieran. Y varias veces le dijo a sus discípulos: ¿vosotros aún estáis sin entender? ¿Ustedes aún no entienden? De hecho, ellos tenían mucha dificultad para poder entender. 3 veces fue anunciada su muerte. 3 veces. Y en la tercera tampoco entendieron. Porque ellos no pensaban en la posibilidad que el Hijo de Dios tenía que terminar sus días aquí en esta tierra en una cruz. Ellos no entendían. Ellos tenían una visión política del Mesías, que Él vendría en poder y gloria, montado en un caballo blanco, a arrasar con los enemigos de Israel e imponer el reino físico en este mundo. Incluso los discípulos, cuando Jesús ya estaba subiendo, le dijeron: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo restaura? Porque se está acabando tu vida y ya te vas. ¿Y el reino cuándo? ¿Y el reino cuándo? Tenían todavía esa mentalidad. Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Y ahí les dio la orden de ir y predicar. Los discípulos pasaron a entender, la cuca se les abrió cuando vino el Pentecostés. Cuando vino el Pentecostés fue que ellos pasaron a entender la misión de la iglesia, la verdadera. Entonces lo primero que hace el Evangelio es cambiar nuestra mentalidad. En el mundo, ¿para qué casarse? Hay que convivir, hay que darle, ¿no? Si funciona, bien, pues si no, cada uno para su lado. Esa mentalidad acá cambia. Es diferente, es muy diferente. En todo sentido, la mentalidad cambia. Es por eso que usted, cuando está en la universidad o está en un trabajo, usted de cierta forma causa un shock. En los que conviven: no fumas, no tomas, no vas a carrete, no carreteas, eres tan joven. Porque la mentalidad nuestra se ajusta a la palabra de Dios. Pero esto no es algo que ocurre una sola vez y para siempre, es durante toda nuestra vida. ¿Cuántas hermanas que antes de conocer el Evangelio eran feministas? Pero a morir, feministas. Pero ¿y ahora? Rendidas a Cristo, ¿dónde quedó el feminismo? El feminismo quedó en la suela del zapato. ¿Y dónde quedó el machismo de algunos? La misma cosa, a la suela del zapato. Y por eso que Pablo, cuando trata sobre eso, dice: someteos unos a otros. Y de ahí empieza, y las mujeres deben estar sujetas a su marido. De repente como que... Pero hay que cambiar esa mentalidad mundana, carnal, por una mentalidad divina, celestial, espiritual. Y una persona que es convertida no se somete a la palabra de Dios con gusto y placer.
Luego enseguida nosotros vemos otro principio importante, ya, antes de entrar de lleno en el texto. Debemos entender que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es un cuerpo compuesto de judíos y gentiles convertidos. Y por esta razón, porque somos un cuerpo, esta idea no admite división. Aquí no hay ricos y pobres, dos grupos dentro de la iglesia. Si nosotros entendemos que todos hemos pasado por la misma puerta, por la misma experiencia de conversión, nadie quiere o querrá ser superior a otro. Somos un cuerpo. Entonces algunos son boca, otros son manos, otros son pies, otros son ojos. Cada uno tiene su función y su valor dentro del cuerpo de Cristo. Y por lo mismo debe haber unidad. Cuando el apóstol Pablo trata sobre los dones espirituales, la boca no le dice a la mano, yo soy más importante, porque yo me veo más, o porque yo hago más cosas importantes que tú. Somos interdependientes los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo, compuesto por judíos y gentiles, regenerados. Y aquí somos un solo cuerpo, una sola familia, la familia de la fe. Entonces, con estos principios, Santiago va a empezar a echar abajo la idea de que en la iglesia hay personas superiores a otras. Y que por otro los discriminados también se organizan y también discriminan a los que están arriba. No, si son cuigos. No, tienen un auto, tienen una empresa. Ah, no, esto no comen con los pobres. Igual lo discriminan. Entonces, Santiago va a trabajar con esta idea de que somos un solo cuerpo. Y por lo mismo no pueden haber divisiones internas, que es lo que vemos de los versículos 1 al 6. Los errores que habían en esta iglesia. Se denuncian 4. En este texto se denuncian 4 errores que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Acepción de personas entre ricos y pobres. Los hermanos daban mayor atención y privilegios a los ricos que a los pobres, siendo que, dice Santiago, aparentemente, estos ricos eran personas que visitaban la iglesia. Y cuando visitaban la iglesia, se echaban encima toda la ostentación. Gargantillas, estos cordones de los reggaetoneros, de oro, y ropas espléndidas, como si fuese una noche de gala. Y los pobres con chalitas, con su manto. Y los hermanos, los líderes de la iglesia, cometían el error de privilegiar a los ricos por sobre los pobres. Por eso dice que la fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Nosotros podemos tener, y de hecho lo tenemos aquí en nuestra iglesia, personas de varias nacionalidades, pero aquí somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, sea americano, sea alemán, sea peruano, boliviano, sea brasileño, argentino, sea chileno, lo que sea, somos hermanos en Cristo Jesús. Había excepción de personas, había distinción entre ricos y pobres. Se afrentaba al pobre, siendo que eran hermanos en la fe. Y en 2 oportunidades, que es en el versículo 1 y en el 9, se denuncia hacer la acepción de personas. Lo que es abominable, condenable. Cómo es que el dinero a veces puede hacer que se le den privilegios
algunos hombres que ni siquiera han sido convertidos. Tenemos otro principio aquí importante que encontramos en este texto, ¿ya? Los impíos no pueden tener privilegios que le pertenecen solo a los santos. No es porque una persona sea famosa o tenga muchos recursos, va a tener privilegios. En este caso, le daban los mejores lugares de la sinagoga. A los pobres le decían, quédate ahí tú, quédate ahí nomás, estate ahí. Pero al rico, no, hay que darle. A veces, hermano, ha sido, no sé, tragicómico esto. Y esto me ha pasado a mí, que puedo ir a visitar un culto con polera, una polera social, y no pasa nada. Pero si yo voy al mismo lugar y voy con terno y corbata, y me ha pasado, y probablemente ustedes también, se acerca alguien y por favor, siente, porque aquí también tiene una tribuna llena de sillas. No sé por qué, como si estos fuesen más espirituales, fuesen mejores, de una otra estirpe espiritual, y unos tremendos sillones, que aquí se sientan los ancianos. Es una visión deturpada de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Ya? Corruptos, pecadores, débiles, como cualquier otra persona. Y no, pasa adelante. ¿Ya? O me acuerdo que una vez, porque llegué más o menos vestido y se estaban celebrando el primero que sirvieron la cena fue a mí. No pueden haber discriminación dentro de la iglesia. Los impíos no pueden tener privilegios que le pertenecen a los santos. Pase, siéntese aquí, que era lo que estaba ocurriendo. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el contexto nuestro? Que entrase un político, de repente entra el alcalde y tenemos 7, 8, 10 personas que no tienen trabajo. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, el alcalde, el mismo que anda metido en fiestas, el mismo que desvía recursos, el mismo que miente, el mismo que ofende a la gente, ahora está en el culto, porque estamos en periodo de campaña. O llegan candidatos, se empiezan a acercar los candidatos. Aquí mismo han llegado, quieren tener una reunión, y yo efectivamente un día cedí, y a uno de los candidatos llegué, y no, porque lo hemos escuchado predicar en la calle, ustedes predican diferente, y bla, 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 y bla, bla, bla. Sí, ya. Es que lo que pasa es que me voy a tirar. Y quiero tirarme con el apoyo de las iglesias evangélicas. Amigo, nosotros por la Biblia y por el estatuto de nuestra iglesia, nosotros no levantamos ninguna bandera política. Amén, sí, amén. Ninguna. Y si usted va a un culto, va a ser para escuchar el evangelio. Pero usted no puede hablar en el culto. Amén. No puede hablar. Pero uno ya está cansado de ver este tipo de cosas, este tipo de actitudes, que llega un candidato, o a veces el que tiene más posibilidades, y le dan la oportunidad. Un mentiroso, adúltero, las tiene todas, pero le dan. ¿Y qué necesitan, hermanos? Porque estoy viendo que necesitan un cerámico, necesitan aquí ampliar el templo. Bueno, si ustedes me ayudan, yo también les ayudo. ¿Y cuántas cosas no se hacen de esa forma? De esa manera. Y lo que es más terrible a veces, de darle un cargo a una persona que lleva ya un tiempo en la iglesia, pero que no ha dado evidencia de una conversión verdadera. Pero como los lleva en el camión a paseo, como hace esto y esto otro, regala sacos de papas, entonces no, tiene que ser diácono. No, él tiene que predicar, él tiene que tener un cargo de influencia. Y así es como la iglesia finalmente se va corrompiendo y va muriendo. Porque hay ciertos cargos que incluso puede ser que la persona, el candidato, no sepa ni leer ni escribir. Pero es un hombre con una mentalidad espiritual extraordinaria. Hombre que tiene comunión con Dios, que camina con Dios, que conoce a Dios, ama a la iglesia. Esas personas tienen que ser privilegiadas. Ciertos cargos tienen que recaer sobre personas que realmente tienen evidencia de una conversión verdadera. Y no porque tiene dinero o porque es de la familia tal. Y aquí hay 3, 4 familias que lo apoyan. Entonces lo vamos a lanzar.
Y como tienen mayoría, eso es terrible. Los impíos no pueden tener privilegios que le pertenecen solamente a los santos. Pero era lo que estaba ocurriendo aquí. Llegan los ricos, bañados con ropas de seda, con joyas, y los cristianos cedían ante aquello. Aquí se denuncian algunos pecados contra los ricos también. Y cómo la palabra de Dios es gloriosa, es verdadera. Los ricos, entre los pecados que ellos cometen, ellos les gusta ostentar, exhibirse. Y las redes sociales parece que cuánta gente no cae en ¿dónde anda viajando? El auto. Y a veces el auto ni siquiera es de él. Se acercó y se sacó una foto y todos creen que ¡oh, tremendo auto! Y si fuese de él, endeudado hasta el alma. ¿Cómo la gente se engaña? Pero al rico le gusta ostentar, mostrar los anillos. Y tenemos principios en la Biblia. Por ejemplo, para las mujeres, que no sea ostentoso. Unos peinados, pero impresionante. 4, 5, 10 horas en una peluquería para sacar un peinado y bañados en joyas. La Biblia dice que las mujeres piadosas no tengan un peinado ostentoso. Tampoco aquí échale nomás y tirarse al trajín. La mujer, principalmente la mujer casada, bueno, la soltera también, porque si no, ¿cómo se va a casar? ¿Ah? Llegar aquí toda chascona, no, tiene que cuidarse, ¿ya? Pero con ese equilibrio perfecto que debe ocurrir. Pero peinados no ostentosos ni joyas, ¿ah? Mostrándose, exhibiéndose. No pueden, pero los ricos lo hacen. Y los mensos, inútiles, mentes vacías, le creen. Y el mundo vive de eso, de esa vana ilusión. Y algunos incluso mueren de envidia y llegan a caer en depresión. Porque, ¡ay, cómo tiene la piel! ¡Ay, cómo tiene el pelo! ¡Ay, qué rubia! ¡Ay, mira el cuerpo que tiene! Y yo aquí. La mentalidad, cuando llega el Evangelio, cambia, haciéndonos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Aquí luego enseguida tenemos la denuncia contra los pecados de los ricos. Dice Santiago, los ricos. ¿Y será que ocurría solamente en ese tiempo? Los ricos oprimen al pobre. Tenemos, por ejemplo, nosotros claras enseñanzas en la Escritura. Si tú tienes un trabajador y llega el tiempo de pagar, no le digas al pobre, ven mañana. Y ahí viene y le dice, ¿no te dije mañana? Y ahí va de nuevo, pero te dije mañana. Y el mañana nunca llega. Hay claras exhortaciones. Paga lo que debes. No le niegues el sueldo al pobre, porque con eso él come. No vaya a ser que él vaya a levantar su voz hacia los cielos y el Padre Celestial lo escuche y demandará justicia de tu mano. Parafraseando los textos. Los ricos oprimían al pobre, los ricos arrastraban al pobre a los tribunales. Denúnciame, que te voy a arrastrar a los tribunales. Y los tribunales tenían todo comprado. Todos estaban comprados. Esto hacían. Blasfeman el nombre de Dios. Dice Santiago aquí en el versículo 7. Y ostentan lo que tienen. ¿Qué van a hacer algunos hombres que han tenido ventajas económicas en el día del juicio final? ¿Qué van a decir los médicos que se negaron a operar a un pobre porque no tenía dinero? Que lo mandaron para la fila cuando pudieron haber hecho algo. ¿Cuántas vidas se perdieron por causa del amor al dinero? Y Dios siempre está, y nosotros tenemos
textos y libros del Antiguo Testamento, como Amós, donde hay una denuncia fuerte contra la injusticia social. Pero lo que asusta más es que está bien, esto se ve en el mundo, pero esto no se puede ver en la iglesia. En la iglesia somos todos iguales, todos. Uno es pastor, otro es diácono, otro predica, otro enseña. Pero no por eso nosotros somos mayores que nuestros hermanos. Y un día ellos tendrán que enfrentar el juicio final. ¿Y quién podrá resistir en aquel día? En el versículo 5 nosotros tenemos una verdad maravillosa. Dios ama al pobre y lo ha elegido para salvación. Obviamente el texto no dice que todo pobre por ser pobre va a entrar en el reino de los cielos, porque también tenemos pobres, 2 veces pobres, pobres que quieren ser ricos, pobres que envidian al rico, pobres que entran en depresión, que son amargados por la prosperidad del vecino, por la prosperidad de sus semejantes, pobres envidiosos y pobres que tienen actitudes de ricos. No voy al culto hoy. ¿Y por qué no? Es que tengo gallinas. ¿Y por qué las voy a dejar? ¿Me las pueden robar? ¿Y de dónde voy a sacar huevos? Pobres, 2 veces. Pero hay un tipo de pobre que lo es en el espíritu y a veces también lo es en la materia. Porque debemos entender, hermanos, que si nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Hechos, la mayor parte de la gente que abrazó el Evangelio y en la historia de la iglesia ha abrazado el Evangelio son personas relativamente pobres. Yo he conocido y he sido pastor de lugares muy pobres, pero es de asustar esto. Asusta el nivel de pobreza. Por ejemplo, aquí nosotros, como estamos aquí, como usted está vestido hoy aquí, en lugares por donde yo pasé, usted, es rico. Él tiene plata. Los niveles de pobreza. Pero la Biblia nos dice que Dios ama al pobre. Y lo ha elegido generalmente, las personas que abrazan el Evangelio, también por su necesidad y el quebrantamiento, el dolor y el sufrimiento, tienen más una inclinación hacia abrazar el Evangelio. Y aquí nosotros tenemos un consuelo. Ser pobre no es pecado. Dios ama al pobre. Y el Hijo de Dios, siendo rico, escogió ser pobre. Jesús pudo haber escogido ser rico. Jesús pudo haber andado lleno de anillos, haber comido en los mejores lugares. Comía miel. Y él dijo en un momento que no tenía dónde reclinar su cabeza. Y se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos en la fe. El apóstol Pablo pregunta, ¿usted tiene techo? ¿Tiene ropa que le cubre? ¿Usted tiene pan? Estemos contentos. Estemos contentos con eso. Ni siquiera dice el apóstol Pablo, ¿tienes mujer? ¿Tienes marido? No, ¿tienes techo? ¿Tienes ropa? ¿Tienes alimento? Agradece a Dios, porque muchos no lo tienen en este mundo. Y el Señor tiene un cuidado especial con el pobre, aquel que principalmente lo es en su espíritu. Ciertamente que el Evangelio no es un incentivo a vivir en la pobreza, ¿verdad? El Evangelio no dice, no, siga la pobreza porque mientras más pobre mejor. No, el Evangelio incluso él abre nuestra mentalidad y siempre que hemos enseñado e incentivado a que los jóvenes principalmente que están pensando en construir una familia, estudie, vaya a la universidad, estudie, quémese las pestañas en los libros y estudie y suba lo más que pueda y allí ayude a los que vienen atrás.
para que allí nosotros podamos predicar el Evangelio. Y no decir, no hermano, ¿para qué estudiar? La letra mata. ¿Ah? La letra mata la ignorancia. Eso hace la letra. Para ir terminando, el creyente verdadero, el que conoce el Evangelio, de aquí tratamos un tema que es conocido técnicamente como antinomianismo. ¿Ya? O estamos en la gracia y rechazamos la ley, o otros están en la ley y rechazan la gracia. Aquí Santiago nos dice que el cristiano verdadero que está en la gracia tiene deberes vigentes con la ley moral de Dios. No tengo nada que ver con la ley. No tengo nada que ver con la ley. Sí, Señor. Con la ley ceremonial no. No vamos a andar matando animales. No podemos sacrificar, porque el sacrificio ya fue hecho. Una vez y para siempre. Y guardar días y cierto tipo de fiestas. O judaizar el Evangelio. Nosotros no lo podemos hacer más. La ley civil, leyes que estaban establecidas para Israel, no son válidas hoy para nosotros. Pero la ley moral tiene vigencia, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Por eso que Santiago dice aquí que si nosotros quebrantamos la ley de Dios, quebrantamos todos los mandamientos. O sea, nosotros tenemos que santificarnos en estos mandamientos que están en la palabra de Dios y que son vigentes. Amar a Dios, no blasfemar sobre su nombre, no usar el nombre de Dios en vano, guardar correctamente el día del Señor, honrar al padre, honrar a la madre, que aunque tu madre llegue a una edad adulta, debes amarla, debes cuidarla, debes darle honra a tu madre y a tu padre. No es que lo que tengo es corbán, no, los recursos que yo tengo son para la iglesia. Y ellos padeciendo necesidades. Esas leyes están vigentes. No matarás, no cometerás adulterio, no tendrás envidia. Todos esos mandamientos están vigentes. Pero estos hermanos parece que pensaban de que ahora que estamos en la gracia, estamos libres de la ley. Cristo nos libra del poder y la maldición de la ley, que nos condena. Pero cuando Él nos salva, Él nos manda de vuelta a la ley, porque allí, en ella, somos santificados. Nunca olvidemos este principio importante. Cómo nosotros tratamos a las personas, así nosotros seremos tratados en el juicio final. Por eso que termina Santiago diciendo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si llega a la iglesia una persona que tuvo una vida desordenada en el mundo, llega con 3, 4 hijos de padres diferentes, ¿es justo que usted le diga, harto desordenada? ¿Cuántos maridos tuvo usted? ¿Por qué no se traga esas palabras necias? Aquí no hay necesidad de interrogatorios. Estaba en tinieblas, vivía en el mundo. ¿Y usted dónde estaba antes? ¿Usted hizo muchas cosas buenas? Es que como nosotros hacemos hipócritamente diferencia de pecados, pero si llega aquí una persona que fue el reo de drogas, de asaltos, de atracos, y un día conoce el Evangelio, es nuestro hermano. Y no puede ser discriminado. No puede ser discriminado. De tal forma que hay un principio importante y nosotros debemos tratarlos a todos con misericordia. Con misericordia. Viene todo quebrado, reventado, pero gracias a Dios que el Señor te salvó. Gracias a Dios que ahora
eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo va a decir, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia. Algunos dicen y especulan que el apóstol Pablo tenía pesadillas durante la noche en sus sueños porque se le venía a la mente cómo él trató ciertas mujeres embarazadas, ciertas niñas, las arrastró por el pelo y las entregó a los tribunales por odio al evangelio. Por eso que él dice, yo no soy digno, pero todo lo que hice, lo hice porque vivía en la ignorancia, en la incredulidad de mi corazón. Y la historia de nosotros es exactamente la misma. ¿Qué palabras usábamos antes cuando nos enojábamos? ¿Qué palabras para ofender a la gente o para descargar nuestra ira, nuestra furia? Todos venimos del mismo lugar. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero pasamos por una puerta que es estrecha, bien estrecha. Tan estrecha es que tiene la propia figura del propio Señor Jesucristo. Y todos entramos por ella y hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si Dios nos trató con misericordia, debemos tratar a todos los que llegan. No estoy diciendo con esto que los que llegan aquí tienen que permanecer como llegaron. ¿Ya? Si llega del mundo chascón y hermano, ¿cómo está, hermano? Y el reggaetón, bla, bla, bla. No, eso tiene que cambiar. ¿Ah? O si viene de acá el bonitón, y va a pensar que la iglesia va a hacer exactamente lo mismo que hacía afuera. No, Señor, tiene que haber un cambio. O si llega una persona, un varón, que tiene la voz media fina, vamos a ayudarlo. No podemos discriminar a nadie, entendiendo que fueron lavados, que fueron regenerados. Y si no, se van a ir solitos. Esto no es para mí. No, aquí son muy aburridos. Aquí no hay humo, no hay vapor, no hay guitarra, no hay batería. Aquí no hay nada, no hay teatro, no hay nada. Todos son serios. No me gustó. Se van a ir solos. Pero los que fueron convertidos, regenerados, transformados y llegan con hambre y con sed de la palabra, el templo puede quedar en la punta del cerro. Se van a congregar, porque allí hay alimento. Es una picada. Esta aquí es una picada espiritual. En Llovilo tenemos una picada. ¿Ya? Vemos a Cristo en el pobre. Y cuando en algún momento se pide ayuda, demos. Porque es necesario. Lo estamos haciendo a Cristo. No para ser reconocidos. ¿Tratamos a nuestros hermanos con misericordia? No vaya a ser que de repente usted empiece a ver un hermano, un enemigo, y empiece a tratarlo de una forma que la palabra de Dios nos enseña. No nos engañemos a nosotros mismos si realmente nosotros no hay evidencias de una conversión verdadera. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, digna de ser recibida por todos. Perdónanos, Señor, si a veces nosotros hemos sido infieles, rebeldes, duros de corazón. Te rogamos, Padre, que nos quebrantes el corazón, nos abras la mente, para que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y podamos vivir para la gloria de tu nombre.
Enséñanos a amarnos, Señor, como la palabra nos enseña, y podamos así cumplir con tus mandamientos establecidos en tu palabra. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad de sentarnos y escuchar tu voz. En el santo nombre de Jesús. Amén.